Acá, viendo un poquito más el tema de la longitud de prefijo, el prefijo es esto, ¿sí? Esta columna, que como les decía, están relacionados directamente con lo que es la máscara. Entonces, la máscara realmente uno casi que la puede identificar con cualquiera de estas tres formas. Así en formato decimal, en binario o a través del prefijo. Si nosotros tenemos una máscara de 255,000, es lo mismo que escribirla en binario como todos estos 8 unos y el resto en ceros. Y es lo mismo que decir que es una longitud de prefijo de /8. ¿Por qué 8? Porque estamos diciendo que 8 bits están en 1, ¿sí? Y que cuando lo relacionemos con la dirección IP, los primeros 8 bits de la dirección IP van a ser la dirección de red y que el resto va a ser para host. Y entonces así sucesivamente. Podríamos tener una máscara de 16 o de 24, ¿sí? Así. O inclusive de otros valores. Miren esta, por ejemplo. 255, 255, 55, 128. ¿Qué quiere decir? Que todos estos están llenos de 1, ¿cierto? ¿Y cómo se representa el 128? Así. Todos, de todo el octeto, todos están en ceros y este único valor sería el que está marcado en 1. ¿Por qué? Porque este es el valor que equivale a 2 a la 7, ¿cierto? 2 a la 7 es igual a 128. Recordemos que esto es lo mismo que acá. Esto tiene cada uno unos pesos, cada uno de estos bits tiene unos pesos, desde el menos significativo hasta el más significativo. Este bit de acá equivale a 2 a la 0, luego 2 a la 1, 2 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6 y a la 7, ¿sí? 8 bits en total, contando desde el 0, va desde el 2 a la 0 hasta el 2 a la 7. Y ese 2 a la 7 es el mismo 128. 2 a la 7 equivale a eso. Que si lo escribiéramos en forma de longitud de prefijo sería /25. ¿Por qué? Porque hay 25 unos hasta este punto. Bien, y hasta este punto se identificaría la dirección de red en una dirección IP. El resto sería para los hosts, para identificar el host o el equipo dentro de esa red. Y así, de la misma manera, se explican cada uno de estos. Entonces acá ya sería 192, podría ser una máscara, donde se suma el 128 con el 64. ¿Listo? Y eso suma 192, es una máscara de 26. Así nos podemos ir hasta donde queramos. Aquí pues está hasta el ejemplo hasta el 30. A medida que vamos aumentando la máscara, entonces vamos a tener más espacio para las subredes y menos espacio para los hosts. Se va sacrificando como el espacio de host. ¿Cómo se identifica una dirección de red o de subred teniendo en cuenta esa dirección y esa máscara, la dirección IP y la máscara? Bueno, ya lo veníamos diciendo desde la presentación aquí anterior, que prácticamente a ojo, así, simplemente a vista, podríamos ver eso, ¿cierto? Podríamos ver esa parte. Entonces yo ya sabría que con esta máscara que está acá, desde aquí para atrás, todo es la dirección de red y esto solamente sería para host. Sin embargo, cuando tenemos máscaras diferentes, ya no todas de 255, sino que empezamos a tener de 128, de 192, 224, 240, cualquiera de esas, ya no es tan fácil, ¿sí? Porque ya los unos están por aquí, la división de unos y ceros no están en el límite del octeto, en los límites, sino que están en la mitad de algún octeto, ¿sí? En el medio. Y ahí ya es necesario aplicar una operación que se llama la operación AND lógica. Esa operación está asociada
a la operación de matemática, aritmética, multiplicación. Bien. ¿Cómo lo vemos acá? Entonces lo que se trata de hacer es que, dada la dirección IP, toda completa, hasta el host inclusive, y la máscara de su red, se aplica la dirección AND bit a bit, de tal manera que esto nos va a arrojar la dirección de su red, una dirección acá, y esa dirección va a ser la dirección de su red. La dirección de su red a la cual pertenece este host, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de un host, termina en 1, en 10 en este caso, es un host con esta máscara. Es decir, este host con esta máscara le podemos sacar, obtener la dirección de su red, así. Aquí tenemos entonces que si ponemos todo esto en binario y todo esto en binario, empezamos 1 por 1 da 1. Es decir, 1 and 1 es igual a 1. Luego 1 and 1 es igual a 1. 0 and 1 ya me da 0. 0 and 1 también da 0 y así sucesivamente. Tendríamos que hacer bit a bit todo. Y finalmente vamos a obtener acá la porción o la dirección de su red. Listo, ese es el proceso que hacen internamente los equipos, los routers, los PCs, para obtener, dada una dirección IP y una máscara, obtener la dirección de su red. Bien. Dentro de las direcciones hemos mencionado que existen varios tipos, ¿cierto? Las únicas, múltiples y broadcast. Aquí tenemos que dentro de esta subred yo podría identificar cada una de estas. ¿Listo? Y podría definir, por ejemplo, que este punto de acá tiene una dirección IP de una terminal, de una interfaz. ¿Listo? Como si fuera dirección IP de host. Lo mismo este y cada uno de estos. El numerito, de pronto se alcanza a visualizar de todas maneras ahí. Se le puede hacer un poco de zoom. El numerito que termina en azul, el último, es el que está identificando cada una de esas terminales. Y la parte que está en rojo es la parte de subred. ¿Sí? Acá, esta dirección es toda la dirección de subred. ¿Ya? Y termina en 0. Entonces, como reglas generales, tenemos las siguientes. Bueno, primero la máscara de subred, que ya hablamos de ella. Entonces, para este caso tenemos esta máscara de subred 255, 255, 255, 0. La dirección de red es 192, 168, 10, 0. Siempre en una red o subred, la parte de host, la porción de host, va a ser ceros. ¿Sí? Eso es una regla. Es decir, veamos que la porción de red, acá pues la porción la porción de red, a los 3 primeros octetos tienen algún número o alguna combinación, que puede ser unos, ceros, o todos unos, o algunos ceros, o sí, por ejemplo, un octeto aquí todos en unos puede ser, o todos en ceros podría ser. Claro que no todos en unos, ni tampoco todos en ceros, pero puede ser todo un octeto completo, podrías llevar esas combinaciones, las que fueran. Entonces, en este caso tenemos una combinación, pero eso sí, que la porción de host, en este caso el último octeto, debe ser todos en ceros. ¿Listo? Y así siempre se va a identificar una dirección de red o de subred. Bueno, antes de explicar estas dos, voy a explicar la dirección de broadcast. La dirección de broadcast de una dirección o de una red va a ser la dirección de red igualita, ¿cierto? Esta porción.
la porción de red, que son los 3 primeros octetos. Igual, por ejemplo, acá, lo que estamos hablando. Pero la porción de host va a llevar todo en unos, ¿sí? A nivel binario, todo en unos. Que acá, pues convirtiéndolo a decimal, da 255. ¿Ves? Entonces, eso también es una regla. Si yo quiero identificar la dirección de broadcast de una subred, es poner toda la parte de host en unos. La dirección de broadcast, ¿qué es y para qué me sirve? Ahorita pues lo vamos a aclarar más, pero es una dirección que me permite enviar o comunicarme con toda la red, ¿sí? Enviar mensajes a todos los equipos de la red. Desde acá o desde este equipo, cualquiera, yo mando una dirección, un mensaje a esa dirección de broadcast y ese mensaje va a salir por aquí, le va a llegar hasta acá, le va a llegar acá, le va a llegar acá y le va a llegar a todos. ¿Listo? Bien. Y adicionalmente podríamos obtener otros dos valores, otras dos direcciones. Todas estas pertenecientes a la misma dirección de red. Entonces, vamos a poder tener la primera dirección IP utilizable para host y la última dirección IP utilizable para un host, ¿no? O para un equipo. ¿Cuáles son? Las que en la porción de host, aquí va a empezar en 1, ¿listo? Y va a llegar hasta 1 antes del broadcast. Es decir, todas las posibles combinaciones que existan acá de host hasta acá serían direcciones IP útiles o disponibles para ponerle a los equipos de una red. ¿Ya? En este ejemplo tenemos la 10, la 55, la 101, la 12. ¿Ya? Todas hacen parte de este rango. Muy bien. Acá recordando un poquito los conceptos de lo que es la transmisión unicast. Una transmisión en unicast es un mensaje que sale desde un equipo y va hasta otro. En este caso lo mando hasta este lado, la impresora. ¿Ya? Solamente es eso. Y la respuesta pues vendrá desde este hasta este. Ya. Una dirección origen, una dirección destino. Unicast o unidifusión. Luego viene la dirección broadcast o el mensaje de tipo transmisión broadcast. Lo que les explicaba ahora, el mensaje sale desde una fuente, un origen y llega a todos los equipos de la red. Listo, incluso llega hasta acá, hasta el router. Los broadcasts no pasan del router, es decir, si este router estuviera conectado acá a algún otro equipo, ese mensaje que se fue en broadcast llega hasta aquí. No pasa por el router lo detiene. Pero acá, bueno, es el mismo, listo. Entonces, es el mensaje que sale de este equipo y llegaría a todos los demás. Eso es un mensaje en broadcast o difusión. Y en multicast, el mensaje sale y le llega a quién? A algunos, ¿sí? A un grupo de dispositivos, un grupo que ya esté asociado a un equipo multicast. Entonces es para enviar de uno a varios, no a todos. ¿Listo? De uno a varios. Eso es una comunicación multicast. Se utiliza en muchas aplicaciones, por ejemplo en videojuegos, en videoconferencias, protocolos de enrutamiento también lo utilizan. Aquí vienen los tipos de direccionamiento o direcciones IP versión 4. Segundo. Listo. Las direcciones IP versión 4 o las direcciones IP en general se dividen tanto en públicas como en privadas. Las direcciones públicas son todas aquellas direcciones que se pueden enrutar hacia Internet. ¿Ya? Mientras que las privadas son las que se utilizan al interior de las organizaciones. Se utilizan dentro de una red, dentro de una empresa, un colegio, una universidad, un campus. ¿Listo? Y la principal razón de la existencia de estas direcciones privadas es brindar
una mejor utilización del direccionamiento IP. ¿Por qué? Porque las direcciones IP versión 4 están agotadas, ¿sí? Se vinieron agotando en el tiempo, y esto es un mecanismo que permite, a través de otro protocolo que se llama NAT, hacer un ahorro de direccionamiento IP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando las máquinas están dentro de una organización, y eso se veía más antes, están dentro de una empresa y no tienen que salir todas a Internet, no tienen que comunicarse, pues podríamos utilizar un direccionamiento privado que no se está gastando ese direccionamiento público que debe utilizarse en Internet. Bueno, ya vamos a explicar, aclarar un poco más todos esos conceptos, pero aquí sí quiero que entiendan o entendamos las direcciones privadas que tenemos. ¿Listo? Las direcciones privadas se clasifican en tres grupos. Unas direcciones que se llaman clase A, otras clase B y otras clase C. Esas direcciones tienen un rango y van a empezar así. Las clase A van a estar entre la 10.0000 hasta la 10.255.255.255. ¿Listo? Y van a tener pues como ese espacio de direcciones para host. Un espacio realmente grande. Luego vienen las direcciones clase B, que van entre la 172.16.00 hasta la 172.31.255.255. Y las clases C están entre la 192.168.00 hasta la 192.168.255.255. ¿Sí? Y normalmente, pues estas son las direcciones que utilizamos al interior de las redes. Bien, bueno, de esto vamos a hablar un poco más, pero tener claro que dentro de todas las direcciones IP que existen, siempre que nos encontremos estas que empiezan por estos dígitos, así como están, van a ser direcciones privadas. El resto las clasificaremos como direcciones públicas. Las direcciones privadas no son enrutables en Internet, las públicas sí.